Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección del curso. En esta ocasión os quería hablar de algunas recomendaciones sobre el equipo informático que debéis tener para poder usar el programa. Adjunto en la lección también los requisitos mínimos que exige el programa, pero además me gustaría daros algunos consejos a la hora de elegir equipo informático, ¿no? Y establecer vuestras necesidades de hardware de cara a que optimicéis vuestro presupuesto para adquirir el equipo más adaptado a vuestras necesidades a la hora de usar el programa. Para ello he dividido esta clase en dos módulos. Un primer módulo donde voy a hacer una pequeña introducción a las distintas tipologías de equipos que existen actualmente en el mercado. Además, vamos a ver los sistemas operativos más importantes que hay en el mercado también, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y por último, os voy a hacer algunas recomendaciones a especificaciones ya más concretas de cara a que podáis elegir, si no lo tenéis aún, un equipo lo más óptimo posible y que no tengáis ningún tipo de problema a la hora de usar el software que vamos a ver durante todo el curso. Por lo tanto, intentaré explicaros cuál es el más interesante según vuestras necesidades. Además, veremos las características que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador. En cuanto a las tipologías de los equipos, vamos a encontrar principalmente cuatro grandes familias. Los equipos de sobremesa, como sería este de aquí. Los equipos todo en uno, integran la pantalla con lo que sería toda la tecnología de procesado. Los portátiles, muy versátiles también a la hora de desplazarnos, pero con menor potencia y capacidad. Y las tablets, que serían, un dispositivo más a la hora de trabajar y llevar a cabo algunas tipologías de diseño. Dependiendo de nuestras necesidades y de nuestra economía, elegiremos un dispositivo u otro. Los portátiles son unos dispositivos que en los últimos años han mejorado mucho, ya que permiten gran portabilidad, son muy ligeros, la pantalla tiene una gran resolución y una potencia aceptable para la mayor parte de los diseños. Y aunque tengan bastante potencia en cuanto al procesado, sin embargo no llegan a alcanzar ni de lejos lo que serían las prestaciones que nos permite un equipo de sobremesa. Por lo tanto, a la hora de elegir este dispositivo deberemos tener en cuenta cuál es el objetivo del mismo, qué tipo de programas vamos a usar. Si se trata de software destinado al diseño 2D sencillo, realmente no tendremos ningún problema a la hora de trabajar con un pequeño portátil. Pero si pasamos a procesos en los cuales trabajamos con procesado de vídeo, trabajo en 3D, renderizado o movimiento de archivos de gran complejidad, lo recomendable sería que optásemos por un equipo sobremesa con mayor potencia. Mi consejo es que si se trata de un equipo para ocio y pequeños trabajos o para desplazarme a la obra o algún sitio colaborativo donde tenga que trabajar en un puesto temporal y no esté en mi propio estudio o en mi domicilio, puedo optar por este portátil, ¿no? Para llevar a cabo desarrollo de proyectos de forma puntual, ¿no? O de forma temporal. Sin embargo, para un trabajo diario yo optaría por otras alternativas. Para el trabajo diario de altas exigencias yo optaría por otra alternativa. De hecho, este tipo de dispositivos no están pensados para estar un largo periodo de tiempo trabajando con ellos y bajo unas exigencias demasiado elevadas, ya que pueden producir fallos en el dispositivo largos periodos de trabajo con el mismo. Sin embargo, los ordenadores de sobremesa son aquellos a los cuales les vamos a poder exigir un gran desempeño y una alta tasa de trabajo, ¿no? Durante horas y horas, que no va a haber ningún tipo de problema. Además vamos a poder trabajar con proyectos de gran complejidad, con programas de renderizado, 3D, procesado de vídeo, ¿no? En alta definición, sin ningún tipo de problema. Eso sí, pierden la gran ventaja de su movilidad, ¿no? Y que podamos llevarlos de un sitio a otro con facilidad. Además, otra gran ventaja será el hecho de poder ampliar en un futuro cualquiera de las características y elementos que componen el equipo. Podremos ampliar procesador, disco duro, tarjeta gráfica. Podremos ampliar también la memoria RAM o cualquier tipo de hardware que sea necesario para nuestro trabajo diario con el ordenador. Otra gran ventaja de estos equipos es que disponen de una gran ventilación, una optimizada ventilación con distintos sistemas, tanto ventilación por aire como líquida, que os va a permitir trabajar un gran número de horas sin ningún tipo de problema en cuanto al sobrecalentamiento, que es lo que suele producir la mayor parte de fallos técnicos en nuestros equipos.
La tercera tipología serían los equipos todo en uno, los cuales son relativamente nuevos o actuales, ¿no? Aparecieron hace unos años en el mercado y van cogiendo bastante cuota, ya que mezclan en parte lo bueno de un sobremesa con también lo práctico de un portátil. Sería una especie de equipo entre ambos, es decir, se puede desplazar de forma un poquito más cómoda, ya que no incluye una torre con los distintos elementos, sino que toda la tecnología se integra dentro de la propia pantalla. Dentro de esta categoría encontraremos equipos con características básicas para usuarios no tan profesionales, como equipos con unas prestaciones mucho más avanzadas y potentes para trabajos que demanden mayor potencia de hardware. Y todo esto integrado detrás de una pantalla, dotando al equipo de un diseño más compacto y estilizado. La principal desventaja de estos equipos sería, el coste de reparación y mantenimiento de los mismos, ya que es una tecnología más compacta y más complicada de reparar o sustituir algunas de sus piezas y componentes. En los equipos de sobremesa sí podíamos liar de forma sencilla, sin ningún tipo de problema, todas sus características. Sin embargo, en estos equipos estaremos un poco más limitados a las piezas que nos facilite el fabricante. Una muy buena opción para esta tipología de equipos serían las iMac de Apple, que tienen una gran potencia y una pantalla de una altísima calidad. Eso sí, el precio es más elevado, sin embargo es una opción bastante usada por diseñadores gráficos y también arquitectos que requieren de un equipo de la suficiente potencia, pero también que tenga un diseño compacto. Por último, tendríamos otra tipología que sería la tablet. Sería un dispositivo a medias entre un móvil, un smartphone y un equipo tipo portátil. Intenta integrar la movilidad y la versatilidad de ese smartphone o de ese móvil, ¿no? Que nos permite tener un equipo fácilmente transportable, pero con una potencia un poquito mayor, que se asemeja bastante a la que podría tener un portátil sin llegar a tener una potencia tan alta. Entre sus principales ventajas estarían su autonomía, su versatilidad, facilidad de desplazamiento tanto por casa, por el estudio, por la obra, de cara a poder hacer cualquier tipo de consulta y alguna pequeña edición de algún archivo de proyecto que tengamos instalado en la misma. Actualmente están cogiendo gran auge, ya que los software que se instalan en estos dispositivos están adquiriendo una serie de prestaciones muy elevadas. Son programas bastante versátiles que nos van a permitir hacer casi cualquier tipo de operación cuando estamos fuera, de la oficina o de nuestro centro de trabajo. Además, son dispositivos muy resistentes, ya que no llevan ningún tipo de mecanismo móvil, como podría ser un disco duro rígido, que es habitual en los portátiles. Aquí la tipología de disco duro es siempre en estado sólido y toda la arquitectura del hardware de estos dispositivos es bastante compacta y sólida, por lo tanto no suelen tener ningún tipo de problema en cuanto a que se puedan estropear durante el desplazamiento o incluso durante una caída. La principal desventaja de estos dispositivos sería su baja potencia en comparación con la que puede tener un portátil, un sobremesa o un todo en uno, y por lo tanto los veo más destinados a la consulta de información o incluso para el ocio, un uso más lúdico, como jugar o ver películas, series, imágenes y demás archivos multimedia, pero no tanto como para producir o trabajar otro tipo de documentos. A continuación os cuento cuáles son las características más importantes a la hora de adquirir o elegir un ordenador. Sin duda alguna, una de las características más importantes de vuestro equipo va a ser el sistema operativo. El sistema operativo como tal no es un hardware, no es una pieza, es un elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de optar por una opción o por otra. Debéis tener en cuenta que las aplicaciones, por ejemplo, para Mac no van a ser compatibles para los equipos que tengan un sistema operativo Windows, ni las aplicaciones de Windows van a ser compatibles para los equipos de Mac. Por lo tanto, según el tipo de software o aplicación que vayamos a usar, deberemos elegir una tipología u otra de sistema operativo. Habitualmente las grandes compañías como Adobe o Autodesk o los grandes desarrolladores de software suelen hacer sus aplicaciones para ambas plataformas. Sin embargo, mucho cuidado, ya que muchos de los programas que vamos a encontrar puede que no tengan una versión para ambas plataformas y tengamos que o bien tener un equipo para esa aplicación
que sea compatible o virtualizar un sistema operativo dentro de otro, que sería una opción igualmente válida, ¿no? El poder tener un equipo tanto con Windows como con MacOS. El principal problema de los equipos de Mac es que a día de hoy muchas aplicaciones no están todavía preparadas para usarse con estas arquitecturas, ¿no?, que emplean los equipos de Apple. Por lo tanto, bueno, mi recomendación a priori, si vais a usar programas enfocados al mundo del diseño y arquitectura, recomendaría habitualmente que uséis equipos con Windows, ya que la mayor parte de los programas de las aplicaciones iban a estar disponibles para la citada plataforma. A continuación vamos a pasar a los componentes de vuestros equipos, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción para que sepáis para qué sirve cada uno de ellos, y el más importante sería la CPU. La CPU se corresponde al microprocesador, que es, para que lo entendáis, como el cerebro de vuestra computadora. Sería el hardware que va a llevar a cabo todo el procesado o procesamiento de la información y de los procesos informáticos, ¿no?, los algoritmos que lleven a cabo cada una de las aplicaciones que vais a usar en vuestro equipo. Por lo tanto, se trata de la pieza más importante y donde deberéis destinar la mayor parte del presupuesto. Por lo tanto, este dispositivo va a ser el que determine el buen rendimiento de los demás dispositivos de vuestro equipo. Es importante que hagáis una buena inversión en el microprocesador, ya que va a ser clave a la hora de que tengáis un equipo lo suficientemente potente. Las dos grandes empresas fabricantes de procesadores serían Intel por un lado y por otro lado AMD. Dentro de estas dos grandes marcas vamos a encontrar infinidad de modelos, van a depender de nuestras necesidades de proyecto. Por norma general, los procesadores de Intel son procesadores bastante más caros, sin embargo son procesadores más estables que sufren un menor calentamiento y por lo tanto, bueno, en principio es una marca de mayor calidad, sin embargo con precios bastante más elevados. Los procesadores AMD vamos a tener precios más asequibles, aunque son procesadores de menor calidad. Hay tres parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir un procesador. El primero de ellos será la velocidad, que se mide en gigahercios. Habitualmente comienzan en una velocidad de 1,2 gigahercios en los modelos más básicos y que irá en aumento y por lo tanto mejorará el rendimiento de vuestro equipo si seleccionáis procesadores de mayor velocidad. Y de hecho en equipos de sobremesa podréis llegar a procesadores de velocidades de hasta 4 GB o más sin tener que iros a presupuestos demasiado altos. La segunda propiedad importante de los procesadores de las CPUs o procesadores sería el número de núcleos, también llamados core, o también conocidos como hilos, son lo que nos va a facilitar las multitareas y nos va a permitir abrir varias aplicaciones a la vez de forma simultánea. Vamos a poder estar trabajando en varios proyectos con distintos programas sin que haya ningún problema ni ninguna merma en el rendimiento de nuestros equipos. Por lo tanto, cuantos más núcleos tengamos, mejor para llevar a cabo esa multitarea sin ningún tipo de problema con nuestros equipos. Y por último, el último parámetro a tener en cuenta sería la memoria caché. Se trata de un espacio de almacenamiento integrado en el propio procesador, que sirve para guardar los datos más utilizados y de esta forma agilizar la tarea del procesador. La caché viene por niveles. Cuantos más niveles y mayor sea el tamaño, mayor capacidad de almacenamiento tendrá nuestro procesador. El siguiente elemento sería la memoria RAM. Es un componente en los equipos que sirve para almacenar de forma temporal los datos. Esos datos serían con los que el procesador trabajará a posteriori. Dentro de esta memoria vamos a encontrar dos características fundamentales. La primera sería el tipo de memoria. Podría ser, por ejemplo, DDR123 o DDR4. Cuanto más actual y moderno sea la tipología de la memoria RAM, mejor será su desempeño. Y por otro lado, tenemos la cantidad de gigas de ese componente. Nos va a marcar la capacidad de almacenaje del mismo. Habitualmente son 4 gigas como mínimo, es lo que solemos encontrar en la mayoría de equipos, pero cuanta más cantidad tengamos, mejor vamos a poder gestionar nuestras aplicaciones. Para diseño,
gráficos 3D, renderizados, incluso videojuegos de alta demanda de recursos, lo ideal sería disponer de un mínimo de 8 GB o 16. El disco duro es el componente que nos va a permitir almacenar la información de forma permanente en nuestros equipos. A diferencia de la memoria RAM, el disco duro no necesita estar conectado permanentemente a la corriente eléctrica para mantener guardada esa información. La memoria RAM dispone de una memoria virtual en la cual la información se pierde cuando nosotros apagamos el equipo. Es un sistema de almacenaje, el de la memoria RAM, de mayor velocidad y rápido acceso, sin embargo es virtual y temporal. Sin embargo, el disco duro va a tener una velocidad tanto de lectura como de escritura mucho más lenta, va a ser permanente en el tiempo. Está pensada para grandes cantidades de información. Existen varias tipologías de discos duros. Este que tengo a la derecha sería el disco duro tipo rígido, conocido por sus siglas en inglés HDD. Es el más común, el que presenta los equipos un poquito más antiguos, el habitual. Sin embargo, tiene una velocidad un poco menor y además es más sensible, ¿no?, a sufrir cualquier tipo de daño por alguna caída o algún movimiento inesperado. Podría estropearse, ya que dispone de piezas móviles, como se puede ver en la imagen. Sin embargo, tiene un precio muchísimo más asequible, nos permite almacenar muchísima más información a un precio menor. Esta tecnología nos permite aproximadamente unas velocidades de 5.400 revoluciones por minuto. Es algo un poquito lento para lo que nos permiten los discos duros actuales en estado sólido. Los discos duros en estado sólido, los que tengo en la imagen de la izquierda, son conocidos por sus siglas SSD en inglés y son discos duros de alta velocidad, mucho más compactos y resistentes. Sin embargo, tienen un precio mucho más elevado y nos permiten capacidades de almacenamiento inferiores a las que podemos conseguir por el mismo precio en discos duros de tipo rígido. Estos discos duros están cogiendo un gran auge y están comiendo el mercado, ¿no? Están consiguiendo precios actualmente más asequibles. Por lo tanto, lo ideal sería que optaseis siempre por un disco duro en estado sólido del tipo SSD, que os va a permitir mayor velocidad en el acceso, ¿no?, y en la apertura de aplicaciones y de archivos de vuestros equipos. Por lo tanto, lo ideal sería comprar un equipo informático que disponga de este disco duro de alta velocidad, porque sin él, aunque tengamos un procesador de grandes prestaciones, no vamos a sacar el máximo rendimiento posible a nuestro equipo. El siguiente componente sería la tarjeta gráfica, o lo que se conoce como GPU. La tarjeta gráfica es la encargada de convertir los datos que provienen de nuestro procesador y hacerlos legibles a nuestra visión. Principalmente en nuestros equipos vamos a encontrar dos tipologías de tarjetas gráficas. Por un lado las integradas y por otro las dedicadas. Las gráficas integradas son las que vienen en todos los ordenadores y para un trabajo diario la verdad es que están bastante bien. Sin embargo, no tienen la potencia de las gráficas dedicadas. Por lo tanto, si necesitamos un equipo que tenga grandes exigencias y requiera de grandes prestaciones, lo ideal sería optar por una gráfica del tipo dedicada. Serán las recomendables para trabajos de diseño gráfico, edición de vídeo, diseño 3D, renderizados o incluso videojuegos de gráficos avanzados. De esta forma, todas estas serían las características más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador. No me he querido extender demasiado, ya que nos podríamos demorar horas y horas hablando de cada componente, pero sí que tengáis en cuenta a la hora de elegir un equipo que tenéis que seleccionar cada uno de esos componentes buscando las mayores y máximas prestaciones posibles dentro, eso sí, de vuestro presupuesto. Bueno, visto todo esto sobre los componentes de nuestros equipos informáticos y los distintos sistemas operativos disponibles, vamos a ver cómo podemos elegir ya de forma más concreta lo que serían los distintos elementos para configurar un ordenador de cara a poder diseñar de forma lo más fluida y óptima posible según nuestros presupuestos. Y para ser sincero, tengo que adelantaros que para
llevar a cabo trabajos de diseño gráfico, editorial, web, temas de diseño 3D, diseño en CAD. No necesitáis un equipo demasiado potente y caro. Tenemos actualmente en el mercado muchísimos equipos con componentes que son bastante asequibles y ajustables a todo tipo de presupuestos, por lo tanto vais a poder emplear el programa que vamos a ver durante el curso casi en cualquier computadora. De esta forma, lo más importante va a ser orientarnos a la dirección que queremos seguir, qué tipo de diseños vamos a llevar a cabo o qué software vamos a emplear en nuestros equipos para conseguir un ordenador lo más enfocado a nuestro tipo de trabajo. Y es que no es lo mismo los usuarios que hacen vectores, como pueden ser logotipos, tipografías, ¿no? Dibujos de tipo vectorial como los que se llevan a cabo con Illustrator, algunos trabajos eventuales en Photoshop. Por lo tanto, ese es el asunto principal, ¿no? Saber realmente qué vas a llevar a cabo, qué necesitas, qué tipo de proyectos vas a realizar y de esa forma elegir los componentes de la forma más correcta posible. Para que sea más sencillo de asimilar todos estos conceptos, vamos a dividir el diseño en 3 categorías principales. La primera categoría sería la más básica, que sería el diseño 2D, ¿no? Sería esa categoría más básica a la hora de llevar a cabo pues proyectos con, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, InDesign, ¿no? Que son proyectos que requieren equipos relativamente poco potentes, no tienen que tener una gran potencia. ¿Y qué os puedo recomendar para esa tipología de proyectos? Pues mi consejo sería que optaseis por procesadores del tipo Intel i3, ¿no? Los Core i3 son procesadores que la verdad para este tipo de trabajos de diseño en 2D no vais a tener ningún tipo de problema ni inconveniente. Esta última generación de Core i3 son procesadores bastante potentes de varios núcleos que realmente os van a venir muy bien para el trabajo diario. Y por otro lado, como siempre, una memoria RAM actual que tenga una velocidad alta y una capacidad que comience en los 8 GB es importante. Y además de eso, como os comentaba anteriormente, el disco duro. El disco duro debe ser un disco duro tipo sólido SSD que os va a permitir optimizar al máximo vuestros equipos sin tener que hacer un gran desembolso económico. Tener una gran cantidad de memoria RAM nos va a permitir abrir múltiples aplicaciones y tener esa memoria virtual, ¿no? Que nos permita varias pestañas en el navegador web. Estamos viendo algún vídeo, también editando, viendo fotografías de referencia con varios programas de diseño abiertos a la vez. Nos va a permitir que el equipo trabaje de forma fluida, ¿no? Entonces es importante siempre tener esos 8, 16, incluso 32 GB de memoria RAM. Mientras que el almacenamiento SSD nos va a permitir recortar tiempos de carga y apertura de las aplicaciones y de los archivos con los cuales estamos trabajando a la hora de guardar un archivo, de exportar, de importar, de hacer cualquier tipo de transferencia, ¿no? De información. Va a ir el equipo mucho más rápido y de forma más fluida. Y por lo tanto todo esto es un ahorro de tiempo importante a la hora de trabajar, ya que nos va a permitir llevar a cabo todos nuestros procesos de una forma mucho más rápida. El siguiente salto sería para usuarios que empiezan a trabajar con archivos más pesados, gráficas con mayor contenido de geometría, que van a requerir mayor recursos, y por lo tanto en ese caso recomiendo los procesadores Intel Core i5, que creo que son alternativas un poquito más caras, eso sí, que los i3, pero en los cuales ya tenemos velocidades de procesador y número de hilos de procesado mucho mayores y os van a permitir trabajar con geometría más compleja de forma bastante más fluida. El siguiente nivel, por lo tanto, sería para aquellos usuarios que empiezan a hacer ya proyectos de tipo más interdisciplinar, en el cual, por ejemplo, pueden editar algo de vídeo, hacer un diseño 2D un poquito más avanzado, incluso algunas cositas de 3D o renderizado, o incluso CAD, ¿no? Que requiere de unos recursos un poco superiores. En este caso ya sí va a ser más importante el tema de los núcleos, ¿no? Son los hilos de procesado de vuestros microprocesadores. Tanto el número de núcleos como la velocidad de los mismos van a marcar la diferencia a la hora de poder trabajar de forma lo más óptima posible. Esto nos va a servir para diseños más pesados, para cuando tenemos, en Photoshop muchísimas capas con bastante información, tamaños muy grandes de archivo, con resoluciones muy altas, proyectos de 3D muy complejos.
Aunque optemos por estos procesadores tipo i5 y i7 para estas categorías de trabajo más exigente, no podemos olvidar lo que comentábamos anteriormente de discos duros en estado sólido, SSD, y memorias tipo RAM de alta velocidad y con gran capacidad. Todas las aplicaciones y programas que uses más a menudo deberán estar instalados en ese disco duro SSD. Para los archivos de proyectos y de mayor peso, sí los puedes tener instalados tanto en un disco duro externo como en uno interno de tu equipo del tipo rígido, aunque sea un poquito más lento, va a tener una mayor capacidad y para ese tipo de archivos sería lo ideal. El tercer nivel para los usuarios sería un nivel ya más avanzado donde empezamos a hacer animaciones 3D, diseño 2D pero animado, procesado de vídeo, por ejemplo 4K, ¿no? Que requiere de mayores prestaciones en nuestros equipos. Aplicaciones como After Effects o V-Ray, ¿no? para el tema de renderizado avanzado de proyectos. En este último escalón, donde ya sí vamos a requerir de grandes prestaciones para temas de diseño gráfico, diseño 3D o de vídeo, con programas de Adobe, de Autodesk. En este caso ya no iríamos a procesadores del tipo Intel Core i7, incluso i9 o de la tipología de AMD en la gama Ryzen tipo 7. Son procesadores más asequibles que los de Intel, pero con un gran rendimiento. En el caso de la memoria RAM, en este supuesto ya mi recomendación sería 16 GB de memoria para este tipo de proyectos como mínimo. Si podéis tener 32, incluso 64, se agradecerá para proyectos de gran complejidad. Igualmente un disco duro tipo SSD para instalar las distintas aplicaciones y software de vuestro equipo y que se ejecuten de la forma más rápida posible. Y lo siguiente sería la tarjeta gráfica. Si vais a usar archivos no demasiado complejos y para programas como After Effects, podríais incluso optar por una tarjeta gráfica un poquito más económica como una GeForce GT 1030 que tiene un precio bastante ajustado. Si van a trabajar con programas de diseño 3D y renderizado avanzado, sí tendrás que optar por una tarjeta gráfica un poquito más avanzada y cara, como puede ser una GeForce GTX del tipo 1050 Ti, que es bastante potente, eso sí un poquito más cara. Para los programas de diseño 3D, para los modelados avanzados, lo ideal serán tarjetas gráficas tipo 4, que son las más potentes para este tipo de proyectos, eso sí tienen un precio bastante elevado. Para el renderizado de vuestros modelos 3D, habitualmente los programas como V-Ray van a requerir de procesadores bastante potentes y sin embargo para el trabajo con el viewport o con el modelo, ¿no? En el espacio de trabajo vais a requerir que la tarjeta gráfica igualmente sea potente, ¿no? Para hacer un trabajo en tiempo real lo más óptimo posible. De esta forma, en esta tercera categoría de usuarios bastante avanzados, tendríamos por un lado esos procesadores tipo i9, tendríamos esas tarjetas gráficas modelos 4 y tendríamos, como siempre, memoria RAM en la mayor cantidad posible, unos 32 GB, 64, estaría bastante bien, y discos duros en estado sólido. Para proyectos que llevemos a cabo con programas como Illustrator, Photoshop o InDesign, realmente una gráfica del tipo GT 1030 de los modelos de Nvidia, ¿no? GeForce, son más que suficientes y no tenéis que ir a tarjetas mucho más caras. De esta forma debemos tener muy en cuenta si nos vamos a dedicar al diseño gráfico puro o, por ejemplo, vamos a destinar nuestros equipos al modelado 3D o, sin embargo, vamos a renderizar. Cada equipo está destinado en principio las características a cada uno de los sectores, pero con los componentes que os comento podéis hacer un equipo lo más equilibrado posible y que os permita trabajar en distintos campos del diseño. Visto todo esto, vamos a hacer un pequeño resumen. Por lo tanto, teníamos ese diseño tipo 2D donde vamos a poder emplear procesadores del tipo i3 con una buena cantidad de memoria, 8, 12 o 16 GB, con un disco duro SSD para las aplicaciones y para el arranque del sistema operativo y otro disco duro en estado rígido de alta capacidad. El segundo escalón sería para usuarios que van a llevar variedad de tipologías de proyectos, unos proyectos más interdisciplinarios y por lo tanto ahí sí recomiendo procesadores del tipo i5, incluso un i7.
o en la versión de AMD el Ryzen tipo 5 también estaría bastante bien para este tipo de usuario. Y como siempre, para esta segunda categoría de usuarios, discos duros SSD y memoria RAM de 16 o 32 GB. Y por último, para los usuarios más avanzados con exigencias de equipos muy potentes, nos iríamos a esos procesadores tipo i9 o Ryzen tipo 7 con el mayor número de núcleos posibles y con la mayor velocidad del procesador también. Esto sería de aplicación para diseñadores de 3D, diseñadores de video e incluso diseñadores 2D con proyectos de gran complejidad o proyectos de CAD o modelado BIM. En cuanto a la gráfica, para este tipo de usuarios, una tipo 4 podrían ir perfectamente, es una gráfica bastante potente, ya que por ejemplo programas como V-Ray nos permiten hacer renderizados por GPU, ¿no? Mediante gráfica, que nos puede ser muy útil si disponemos de una gráfica potente. De esta forma te quedaría por tu parte establecer en qué escalón te quieres mover, qué tipo de proyectos vas a llevar a cabo o el uso que le vas a dar al programa informático que vamos a ver en el curso, y según esas características que tengas como usuario podrás establecer un presupuesto y elegir el equipo más acorde a tu trabajo. Bueno, hasta aquí nada más. Espero que os sirva de gran ayuda estas recomendaciones que os hago. Si tenéis cualquier tipo de consulta, ya sabéis que podéis escribirme a través de la propia plataforma e intentaré resolveros vuestras dudas o aconsejaros de cara a que elijáis el equipo más apto según el tipo de proyectos que llevéis a cabo. Hasta aquí nada más, me despido, nos vemos en la siguiente